Mi hermana dejó a sus hijos en la puerta de mi casa y exigió que los cuidara mientras se iba de vacaciones por 8 semanas. Cuando amenacé con reportarla a la policía, pago a un extraño para que viniera a mi casa a agredirme y así poder llevar a sus hijos de vuelta. Los hijos criados como niños dorados nunca terminan siendo tan puros como sus padres creen. Al crecer, mi hermana siempre se salió con la suya, sin importar lo cruel o irracional que fuera conmigo. Siempre la perdonaban, siempre la excusaban. Y todo porque era la niña milagro. Probablemente esto también tenía que ver con que mi hermana era impresionantemente hermosa. Tenía un cabello rizado y espeso, ojos claros, y mi madre pasó su vida comparando nuestros aspectos. Yo tengo el cabello lacio, ojos oscuros, y jamás fui tan bonita como mi hermana. Mi madre disfrutaba haciendo comentarios sobre nuestras diferencias, sobre todo cuando nos convertimos en adolescentes. Siempre me decía que intentara vestirme como ella, y hasta le pedía que me enseñara a maquillarme. Pero cuando yo le pedía ayuda para verme mejor, mi hermana se burlaba de mí y me humillaba. Así fue como crecimos, llenas de resentimiento. Creo que mi hermana absorbió todos los peores rasgos de mi madre, mientras que yo los rechacé todos. Haber sido puesta en un pedestal durante toda su vida solo por ser bonita la convirtió en una persona podrida, egoísta y manipuladora, que cree que puede hacer lo que quiera gracias a su belleza. Las comparaciones constantes de mi madre y el desprecio hacia mí me provocaron serios problemas de autoestima. Ya adulta, soy una persona muy callada, reservada, y mucha gente me describe como una dejada. Últimamente he empezado a ir a terapia para aprender a poner límites. Me cuesta muchísimo alzar la voz por mí misma, sobre todo porque toda mi vida fui tratada como si no tuviera valor. Siento que el daño que mi familia me hizo ha arruinado mis relaciones, tanto de amistad como románticas. Incluso, cuando estaba en la secundaria, mi hermana se acostó con mi novio. Fue en el último año. Y lo hizo sin razón, solo por hacerlo. Ella ni siquiera lo encontraba atractivo, me lo había dicho muchas veces. Cuando mis padres se enteraron, me dijeron que dejara el pasado en el pasado. Ni siquiera la regañaron. Ese fue el momento en el que realmente entendí cuánto la preferían a ella. El hecho de que mi papá siempre se quedara en silencio mientras mi mamá me destrozaba emocionalmente, me hizo sentir que nunca ningún hombre sería capaz de protegerme o de ver valor en mí. Por eso me cuesta tanto confiar en alguien. Me cuesta conectar. Pero no toda mi vida fue horrible, gracias a ellas. Haber sido la fea de la familia me dejó sin vida social, así que pasaba todo mi tiempo estudiando. Me gradué de la secundaria con promedio perfecto y obtuve una beca completa para la universidad que era mi primera opción. Fue perfecto, porque la noche antes de que comenzara la secundaria, mi madre me había dicho que iba a pagarle la universidad solo a mi hermana, ya que ella era la mayor. Que yo tendría que ir a una universidad comunitaria y pagarla yo misma. Recuerdo haberme echado a llorar, preguntándole por qué no me quería como a mi hermana. Ella me dijo que sí me quería, pero que mi hermana lo merecía más por ser su primogénita. El día que me gané la beca completa fue uno de los más felices de mi vida. Estuve emocionada todo el día por contarles a mis padres. Era la primera vez que sentía que tenía algo que mi hermana no podía quitarme. Ella había pasado toda la secundaria de fiesta, con malas notas, y aún así mis padres iban a pagarle la universidad. Ni siquiera una buena, porque no le alcanzaban los puntajes. Así que ese día, llegué corriendo a casa para contarles, y lo único que dijo mi papá fue bien hecho. Mi madre ni siquiera levantó la vista del celular. Luego, me ignoró durante toda la semana. Traté de preguntarle por qué estaba molesta conmigo, si era por haber conseguido una beca. Ni siquiera me miraba a los ojos. Simplemente se alejaba. Fue como si me odiara por haber conseguido lo que cualquier padre celebraría. Fue entonces cuando entendí lo sola que estaba. Que mi familia realmente quería que me sintiera invisible. Aún hoy no comprendo por qué. ¿Para qué me tuvo mi mamá si toda la vida iba a tratarme como si no valiera nada? Esa noche, el día en que debía sentirme más orgullosa, lloré hasta dormirme. Y acepté que jamás tendría una familia que me amara como amaban a mi hermana. Esa noche, escribí en mi diario hasta que salió el sol. Decidí que estaba harta de ser esa niña triste. Que iba a transformar toda mi rabia en éxito académico. Ya no iba a suplicar por amor o atención. Me iba a dedicar de lleno a mis estudios, y me iba a dar a mí misma lo que ellas nunca me dieron: estabilidad, independencia, inteligencia y una buena educación. Aunque nunca fuera amada, al menos iba a valer algo. Y eso fue exactamente lo que hice. Fui a la universidad, me gradué con honores, y conseguí una excelente posición en una empresa donde había hecho una pasantía. Desde los 23 años he estado ganando 6 cifras. Cuando regresaba a casa por las fiestas, le contaba a mi familia cómo me estaba yendo.
Algunos parientes lejanos me felicitaban, pero mis padres nunca se tomaban el tiempo de decir algo bueno. Aprendí a no contarle nada a mi madre. Sabía que si se enteraba de mi sueldo o mi cargo, lo único que lograría era hacerla odiarme más. Pero sí se lo conté a mi papá. Y un año me dijo que se alegraba por mí. Fue lo más amable que alguno de mis padres me había dicho jamás. Aún así, mi madre seguía tratándome como una visita no deseada. Aunque solo los viera en las fiestas, siempre encontraba la forma de desviar la atención si alguien me felicitaba. Por ejemplo, en una cena de Navidad, uno de mis tíos me felicitó por un ascenso y por estar considerando comprar mi primera casa. Varios parientes me felicitaron con amabilidad, hasta que uno preguntó en qué zona estaba buscando. Mi madre me interrumpió bruscamente. «Esto es aburrido. ¿Podemos cambiar de tema?». Y por lo bajo murmuró: «Probablemente ni siquiera sea verdad». Aún así, compré mi casa ese año. Y cuando publiqué la foto en redes sociales, todos en la familia le dieron me gusta, menos mi madre. Estoy segura de que mi madre estaba molesta porque la vida de mi hermana iba en picada, completamente opuesta a la mía. Después de que mis padres le pagaran la universidad, mi hermana terminó fracasando y quedando embarazada de su primer novio en la universidad, un tipo al que apenas conocía hacía 4 meses. Siempre sospeché que mis padres le habían pedido que se deshiciera del embarazo, pero ella decidió seguir adelante y tratar de formar una familia con él. Obviamente eran completamente incompatibles, pero eso no impidió que intentaran resolver sus problemas, teniendo otro hijo. Tuve que contener las lágrimas cuando vi que anunciaba su segundo embarazo en redes sociales. Sabía que ese bebé nacería en un ambiente tóxico, con 2 padres horribles. Conocí al papá durante una cena de Navidad, y ni siquiera recordaba mi nombre o se molestaba en hablarme. Cada año traía bandejas de comida para la cena como si fueran suyas, pero era obvio que no había cocinado nada. La relación entre mi hermana y yo nunca mejoró. Apenas nos hablábamos después de mudarnos de la casa de mis padres. Solo nos veíamos en fiestas familiares, y siempre me lanzaba comentarios crueles sobre mi peso o cómo me vestía. Honestamente creo que lo hacía por pura envidia. Yo usaba ropa de diseñador, y cambiaba mis bolsos con frecuencia. Cada vez que nos veíamos, me preguntaba cuál era el bolso falso que traía ahora. Un año, al llegar a la cena de Acción de Gracias, me miró de arriba abajo y me dijo: «Vaya, otra vez vienes vestida como la perra creída que eres». Era tan grosero e innecesario. Incluso insultaba frente a sus hijos, sin censura, aunque eran pequeños. No me da pena decir que mi hermana es pura basura, y no sentí lástima por lo que pasó después de que abandonó a sus hijos en mi casa. Un fin de semana, después de una larga semana de trabajo, estaba descansando cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a mis sobrinos de 10 y 7 años parados en la entrada, con mochilas. Les pregunté qué hacían ahí, y me dijeron que su mamá se iba de vacaciones por 8 semanas y que les había dicho que yo los iba a cuidar. Mi hermana y yo no hablábamos desde la parrillada del 4 de julio, donde me dijo que no me sirviera otra porción porque ya estaba harta de ver mi rollito de panza. No tenía idea de por qué pensaba que yo iba a cuidar gratis a sus hijos por 2 meses. Mis sobrinos eran niños tranquilos, claramente confundidos, así que los dejé pasar mientras llamaba a mi hermana. Ignoró mis primeras 10 llamadas, pero seguí insistiendo hasta que finalmente respondió. Tan pronto como contestó, le dije que no había forma de que cuidara a sus hijos, que si no venía a buscarlos pronto, llamaría a Servicios de Protección Infantil, CPS. Tenía el número de CPS abierto en mi celular, en altavoz, cuando ella me lanzó una bomba. Su voz se volvió fría, profunda, y me amenazó. Dijo que llamaría a mi trabajo para decirles que no estaba tomando mi medicación para el trastorno bipolar, y que haría que me despidieran. Aunque mi hermana es una idiota que no sabe nada de mi trabajo, mi carrera es lo más importante para mí. No podía arriesgarme. Le colgué después de esa amenaza y me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Estaba al borde del colapso. No solo no podía cuidar a los niños, sino que tenía un viaje planeado en un mes para visitar a mi novio de larga distancia en Australia y conocer a su familia por primera vez. Habíamos estado esperando ese viaje todo el año, y era muy importante para mí. Ahora todo estaba en caos por culpa de mi hermana. La única persona que se me ocurrió contactar fue mi madre, y no me sorprendió que se pusiera del lado de mi hermana, como siempre. Le conté que mi hermana ni siquiera había tenido la decencia de dejar a sus hijos en persona, y ella respondió que ya eran lo suficientemente grandes para llegar a mi casa solos. Luego empezó a manipularme emocionalmente, diciendo que mi hermana siempre había estado ahí para mí, y que ahora me tocaba a mí apoyarla. Perdí el control. Le grité a todo pulmón que me dijera un solo momento en que mi hermana hubiera estado para mí. Le dije que tanto ella como mi hermana siempre me habían tratado como a una perra callejera, no como a su propia hija. Le exigí que viniera a mi casa para que, en el peor de los casos,
pudiera dejarla a ella cuidando a mis sobrinos mientras yo me iba a Australia. Sabía que mi hermana no iba a cancelar su viaje para regresar. Si había sido capaz de abandonarlos así, nada la haría volver. Cuando mi madre llegó a mi casa, tenía esa misma mirada fría de siempre. Nos sentamos en la sala y me dijo que estaba siendo una hermana terrible, como siempre, y que debía estar ahí para la familia cuando lo necesitaran. Ignoré toda su basura y le pregunté directamente, ¿qué tipo de vacaciones eran tan importantes como para abandonar a tus hijos? ¿Y por qué me estaban arrastrando a todo esto sin mi consentimiento? Ahí fue cuando su rostro cambió, y me confesó la verdad. Mi hermana no se había ido de vacaciones. Había sido llevada al extranjero por su sugar daddy. Me reí en su cara al principio. Pensé que era una broma, pero estaba completamente seria. Ahí exploté. Le grité que había criado a una hija completamente inútil, una que se iba del país a ver a su amante millonario en lugar de conseguir un empleo y cuidar a sus hijos. Como siempre, mi madre me lanzó mis palabras de vuelta y defendió a mi hermana. En un momento me dijo, no importa cuánto dinero tengas ni qué tan linda sea tu casa, siempre serás el patito feo. Naciste fea y vas a morir fea. Tuve que contenerme para no agarrarla de la camisa y lanzarla por la puerta. Cuando le grité que se largara de mi casa, gritó que no se iba a ir. Traté de sacarla del cuarto, y ahí fue cuando me empujó con toda su fuerza hacia una mesa de centro. En ella tenía uno de mis jarrones favoritos, un regalo de mi novio durante su última visita. El jarrón se cayó y se rompió en 1000 pedazos. Y cuando vi los restos en el suelo, me sentí tan rota como ellos. Entré en crisis. Me puse a llorar, gritarle que se fuera, que iba a llamar a la policía. Sé que mis sobrinos lo escucharon todo desde la otra habitación, pero estaba destrozada. Finalmente logré echarla. Mis sobrinos salieron de la habitación, con los ojos muy abiertos, tristes, asustados. Me partió el alma. Les pedí comida por delivery. Les dejé ver películas y jugar videojuegos en la sala hasta que se quedaron dormidos. Más tarde esa noche, cuando por fin logré comunicarme con mi hermana, no me pude contener. Empecé a gritarle por haber destrozado mi vida entera, por haberme obligado a cuidar de sus hijos, por haber amenazado mi carrera. Le mencioné nuevamente que iba a llamar a servicios de protección infantil. Y entonces lo volvió a hacer. Soltó esa risa siniestra por teléfono. Me repitió la amenaza. Puedes elegir, cuidar a mis hijos, o perder tu empleo. Luego susurró con veneno en la voz. Sabes que no eres nada sin ese trabajo. Eres una perdedora sin él. Eso me golpeó directo en el alma, porque era cierto. Tengo mi título, una hoja de vida impecable, pero mi identidad entera está entrelazada con mi éxito profesional. No podía perderlo. No por ella. Le pregunté por qué me odiaba tanto, por qué había abandonado a sus hijos por un sugar daddy. Su respuesta fue escalofriante. Yo soy ese tipo de mujer que puede sacarle millones a un hombre en 2 meses. Tú ni sabes lo que es eso. Solo quería hacerme sentir inferior. Y, para ser sincera, estaba logrando quebrarme. Después de mucho ir y venir, me colgó el teléfono con una última amenaza, que iba a llamar a mi empresa y decirles que yo era inestable y no tomaba mis medicamentos. Me derrumbé en llanto. Mis sobrinos seguían abajo viendo una película, así que subí a mi habitación para tener privacidad, y llamé a mi novio. No había tenido tiempo de hablar con él desde que mis sobrinos habían llegado, y me desahogué con él entre lágrimas. Le conté cada detalle, las amenazas, la pelea con mi madre, la presión de cuidar niños que no eran míos. Aunque estaba del otro lado del mundo, fue el único que me hizo sentir apoyada. Lo amo con todo mi corazón. Es mi roca. Él fue quien me dio la idea que cambiaría todo. Tienes que conseguir pruebas, me dijo. Intenta que tu hermana repita las amenazas por teléfono, pero esta vez grábala. Sabía por experiencia lo desequilibrada que era mi hermana. Si algo pasaba, esa grabación podía salvarme. Aunque estaba emocionalmente agotada, decidí seguir su consejo. Quería que mis sobrinos se sintieran bienvenidos, así que bajé de nuevo a jugar videojuegos con ellos. Terminamos divirtiéndonos más de lo que esperaba. Se sorprendieron de que supiera jugar shooters, y se reían mientras me veían perder una y otra vez. Después, pedimos pizza y tuvimos un concurso de quién comía más pedazos de pepperoni. Me di cuenta. Los amaba. A esos 2 niños los amaba. Nada como su madre. Aunque sabía que mi hermana no había sido buena madre, ver cómo sus hijos eran tan educados y dulces me sorprendió. Les costó un poco abrirse, pero una vez que lo hicieron, eran divertidos, atentos, siempre decían por favor y gracias. Fue entonces cuando noté que ambos tenían agujeros en los calcetines, y que la ropa del mayor le quedaba muy ajustada. Revisé la maleta, y todo lo que había era viejo o demasiado pequeño. Una vez más, no me sorprendía lo negligente que era mi hermana. Así que los llevé al centro comercial.
Casi lloró varias veces durante esa salida. Mis sobrinos estaban tan felices, tan emocionados, corriendo de tienda en tienda. Me recordaron a mí, cuando era niña y me sentía invisible. No quería que ellos sintieran eso nunca. Cada vez que uno de ellos señalaba una tienda, entrábamos. Les compré todo lo que quisieran. Mi sobrino menor, con sus 2 dientitos frontales faltantes, me sonreía con esa boquita vacía, y yo no podía evitar regalarle algo más. Salieron del mall con ropa nueva, zapatos cómodos, y, lo que más me rompió el alma, les compré a ambos consolas Nintendo Switch. Cuando se las di, ambos rompieron en llanto y me abrazaron. En el camino de regreso a casa, el mayor seguía llorando. Le pregunté si estaba bien, y entre lágrimas me dijo: ¿por qué estás siendo tan buena con nosotros? ¿Por qué lo merecemos? Le respondí que lo merecían simplemente porque eran niños, y que ahora también eran mis niños. Eso lo hizo llorar aún más. Me confesó que estaba molesto con su mamá, por haberlos alejado de mí. Le dije que lo sentía mucho, que ojalá nos hubiéramos conocido antes, pero que estaba feliz de que ahora estuviéramos juntos. Les pregunté sobre cómo era su vida en casa, y lo que me dijeron me rompió el corazón. Ambos empezaron a abrirse poco a poco. Me contaron cómo su madre los trataba mal, cómo los ignoraban o los gritaban, cómo muchas veces no sabían si iban a comer. Sabía que mi hermana y su pareja eran basura, pero oírlo directamente de esos niños, con sus voces temblorosas, fue devastador. Cuando llegamos a casa, les cociné una gran cena, y luego se pasaron el resto de la noche jugando con su Switch en la sala. Mientras ellos estaban ocupados, subí a mi cuarto, lista para ejecutar el plan de mi novio. Volví a llamar a mi hermana. Esta vez me aseguré de sonar calmada. No era fácil, porque quería insultarla con todo mi ser. Pero bastó con mencionar nuevamente a CPS para que explotara. Volvió a amenazarme, esta vez incluso más claro que antes. No importa si estás tomando medicación o no. Nadie sabrá si miento. Nadie le cree a una loca como tú. No mereces ese trabajo. No mereces nada. Sonaba alterada, repetitiva, desquiciada. Pero yo ya tenía lo que necesitaba. La conversación quedó grabada. Toda. Clarita. Su voz diciendo que mentiría sobre mi salud mental para arruinarme la vida. Colgué. Fui directo a asegurarme de que el audio estaba bien guardado. Mi novio es un genio. Esa noche, después de poner a mis sobrinos a dormir, me prometí que al día siguiente haría lo que debía. Y lo hice. A la mañana siguiente, antes de que mis sobrinos se despertaran, llamé a Servicios de Protección Infantil apenas abrieron la línea. Les conté absolutamente todo. Expliqué cómo mi hermana había abandonado a sus hijos, cómo estábamos completamente distanciadas, cómo los dejó bajo engaños y cómo luego me chantajeó para obligarme a cuidarlos. Les ofrecí la grabación. La agente que me atendió se tomó un momento para escuchar el audio, y cuando volvió a hablar, su tono era totalmente distinto. Dijo que estaba claro que mi hermana estaba usando la manipulación y el chantaje como forma de negligencia infantil, y que estaba cometiendo varios delitos. Me aseguró que abrirían una investigación de inmediato y que contactarían a mi hermana lo antes posible. Después de colgar, me temblaban las manos. Llamar a CPS había sido una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era lo correcto. Pasé el resto del día intentando relajarme, jugando con mis sobrinos, cocinando, dándoles toda la atención y cariño que pude. Al día siguiente, mi madre me llamó. No sé por qué contesté. Supongo que aún estaba vulnerable emocionalmente y no pensaba con claridad. Terminamos en una discusión enorme por teléfono. En un momento, sin pensarlo mucho, le dije que había llamado a CPS y que mi hermana iba a pagar por todo lo que había hecho. Mi madre colgó de inmediato. Me quedé helada. Sabía perfectamente que ella iba a llamar a mi hermana apenas terminara la llamada. Y que, al día siguiente, mi hermana ya sabría que la habían denunciado. Pasé la noche en vela. Y al día siguiente, cuando llegué al trabajo, mi recepcionista me avisó que mi jefe me había citado a una reunión urgente. Me temblaban las piernas. Sabía que esto venía. Mi hermana era capaz de todo, y claramente había cumplido su amenaza. Entré a la sala de reuniones. Estaban mis 2 supervisores, y una persona de alto rango a la que nunca había visto antes. Todos me miraban como si estuvieran evaluando cada detalle de mí. Me explicaron que un familiar de confianza había contactado a la empresa, alegando que yo tenía una enfermedad mental severa sin tratar. Les dieron detalles extremos, falsos, sobre supuestas crisis psicóticas pasadas, y dijeron que estaban preocupados de que tuviera un brote en la oficina. Pero lo que mi hermana no sabía, era que yo me había preparado para esto. Saqué mi portafolio y les entregué una carta de mi médico, además de documentación médica detallada que probaba que había estado siguiendo mi tratamiento al pie de la letra durante años.
Tenía pruebas de que nunca había dejado de tomar mi medicación, con fechas de retiro de recetas, evaluaciones de humor estables, y testimonios de mi médico general, mi terapeuta y mi psiquiatra. Les expliqué de forma profesional la situación familiar y mencioné que mi hermana tenía problemas mentales graves que no estaba tratando. Les aseguré que las acusaciones eran completamente falsas. Mis jefes revisaron la documentación. Tan pronto como vieron los informes médicos, se tranquilizaron. Uno de ellos incluso se disculpó por la molestia y explicó que tenían la obligación de verificar la información, pero que no dudaban de mi estabilidad. Al final, uno de mis supervisores me felicitó por el excelente trimestre que había tenido, y me elogió frente al alto directivo. Salí de esa reunión con una sonrisa de oreja a oreja. Había salido ilesa del ataque de mi hermana. Y lo mejor de todo, ahora tenía motivos sólidos para demandarla. Cuando llegué al auto, la llamé. ¿Adivina qué? Le dije. El plan te falló. Tus amenazas no sirvieron de nada. Solo estuviste haciendo el ridículo. Mi hermana gritaba por teléfono que no le creía, que estaba mintiendo y que seguro me habían despedido, pero no quería admitirlo. Te falló todo, como siempre, le dije entre risas. Eres tan inútil que ni siquiera sabes cómo arruinarme la vida correctamente. Tus hijos están decepcionados de ti. Y yo, ya gané. Mi hermana perdió el control. Me insultó una y otra vez. Me llamó de todo. Me dijo que se subiría al primer avión de regreso y que me iba a hacer pagar por cada cosa que le había hecho. Colgué aún riéndome, pero apenas llegué a casa y vi a mis sobrinos, la sonrisa se me borró. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Mi hermana estaba loca. No tenía nada que perder. Y eso me aterraba. Me senté a pensar. Me había encariñado tanto con los niños. Me dolía imaginar tener que devolverlos a una mujer como ella. No quería despedirme. No quería que ellos tuvieran que volver a los brazos de la misma madre que los había tratado como una molestia. Esa noche no dormí. Me quedé afuera de su cuarto, llorando en silencio. Los miré dormir y me dije a mí misma que haría lo que fuera por ellos. Y a la mañana siguiente, golpes fuertes en la puerta. No golpes normales. Era como si alguien estuviera empujando una bolsa de arena contra mi puerta. Al abrir, ahí estaba. Mi hermana, mi madre, y un hombre enorme, de al menos 1.95 metros y casi 140 kilos. Sus manos eran del tamaño de mi cabeza. Antes de que pudiera decir una sola palabra, el hombre me empujó con fuerza y caí al suelo. Mi hermana, mi madre y el extraño entraron corriendo a mi casa mientras yo estaba en el suelo, con dolor en el hombro. Grité. Les exigí que se fueran. Intenté proteger a mis sobrinos, que ya habían despertado por el ruido y estaban saliendo del cuarto con caritas asustadas. Pero mi hermana le gritó al hombre. «Llévalos al auto». Traté de detenerlo, de quitarle al mayor de los brazos, y él me agarró la cabeza y me estampó contra la pared. Caí al piso viendo estrellas. Se llevaron a mis sobrinos. Mi madre también se fue con ellos. Y justo antes de salir, mi hermana se me acercó, me miró desde arriba, y me escupió en la cara. Era la peor humillación de mi vida. El vehículo en el que se marcharon era una camioneta negra enorme. Nunca la había visto antes. No sabía quién era ese hombre gigante, ni cómo lo conocía mi hermana. Solo sabía que mis sobrinos se habían ido, sin sus zapatos, sin su ropa, sin sus consolas, sin siquiera desayunar. Me quedé tirada en el suelo, temblando, con una ansiedad tan fuerte que sentía que no podía respirar. Me dieron un ataque de pánico como nunca antes. Nunca imaginé que llegaría a amar tanto a esos niños en tan poco tiempo. Pero ya los amaba. Los quería proteger. Quería que fueran felices. Y ahora estaban en un coche, con mi hermana y un extraño violento que me había lanzado contra la pared. Cuando logré calmarme un poco, me dije, ya basta. Me levanté del suelo, tomé el teléfono y llamé a la policía. Para mi sorpresa, ya estaban al tanto del caso. El informe de servicios de protección infantil estaba activo, y la situación se consideraba de alto riesgo. Les di todos los detalles de lo ocurrido, cómo habían irrumpido en mi casa, el hombre que me empujó, la placa del auto, que por suerte logré memorizar completa, y cómo se habían llevado a mis sobrinos por la fuerza. La oficial con la que hablé fue increíblemente comprensiva y profesional. Tomó nota de todo, las ropas que llevaban, la descripción del hombre, de mi madre y de mi hermana. Colgué, y esperé. No pude concentrarme en nada. No comí, no dormí, no vi televisión. Solo pensaba en mis sobrinos. ¿Estarían bien? ¿Asustados? ¿Golpeados? Pensé en mi madre, en cómo había sido cómplice de todo, en cómo su amor incondicional por mi hermana había destruido su juicio. Pensé en mi hermana. ¿Qué hizo exactamente en su viaje con ese supuesto sugar daddy? ¿Qué tipo de persona se va al extranjero,
Regresa y se lanza a romper la casa de su hermana. Pensé en qué pasaría si pudiera tener a los niños solo para mí. Yo tenía el espacio, tenía el amor y, por primera vez, tenía el deseo profundo de formar una familia. Pasaron las horas y finalmente me llamaron de la estación. Habían encontrado la camioneta. La policía la había rastreado y enviado 3 patrullas al lugar, anticipando que el hombre podía ser violento. Y no se equivocaron. Incluso con las armas apuntándole, el hombre se abalanzó sobre los agentes. Golpeó a 2, le dio un puñetazo en la cara a una oficial, y terminó recibiendo un disparo en el muslo. Mi hermana también agredió a los policías cuando intentaron esposarla. ¿Puedes creerlo, Abner? Mi hermana, golpeando a la policía. ¿Qué tan fuera de control hay que estar? Mientras seguía procesando la llamada, la oficial me dijo: su hermana quiere usar su llamada telefónica para hablar con usted. ¿Desea tomarla? ¿Hablar con ella? Después de todo, ¿va a pedirme que pague su fianza? Pregunté. Sí, es exactamente lo que está gritando aquí. Me reí. Le dije que no iba a contestar, que podía pudrirse en la cárcel por lo que a mí respecta. La oficial me dio una risita comprensiva antes de cerrar la llamada. Al fin, mi hermana estaba tras las rejas. ¿Dónde debía estar? Supe que mis sobrinos estaban bajo la protección del Estado. Estaban a salvo, pero el proceso con CPS aún no había concluido. Y solo faltaba una semana para mi viaje a Australia, ese que tanto había esperado con mi novio. Cancelarlo sería perder miles de dólares, y además, darle una pésima primera impresión a sus padres. Intenté hablar con los agentes de CPS para ver si podía hablar con los niños. Me dijeron que no, que ahora estaban en una unidad distinta y que no tenían permitido compartir más información. Me sentí impotente, vacía. Pasé esa semana llorando a ratos, intentando mantenerme entera mientras empacaba mi maleta. Mi novio, como siempre, fue un ángel. Me escuchaba, me animaba, me recordaba que no podía dejar que mi hermana siguiera controlando mi vida. Y entonces llegó el día del viaje. Estaba en el bar del aeropuerto, con 2 cócteles encima, mirando las fotos que me tomé con mis sobrinos en el centro comercial. Una de esas típicas cabinas de fotos, con las caras tontas, las sonrisas grandes. Y volví a llorar. Me prometí a mí misma que esa sería la última vez que lloraría, al menos hasta regresar. El viaje a Australia fue perfecto. Mi novio me recogió en el aeropuerto con un abrazo tan fuerte y lleno de amor que sentí que mi alma se recomponía en sus brazos. Conocí a su familia, nos llevaron de paseo, caminamos entre paisajes hermosos. En una de las excursiones, él me llevó a una cascada escondida y nadamos juntos. Fue romántico, mágico, una burbuja de paz que necesitaba con urgencia. Pero claro, cuando regresé a Estados Unidos, la pesadilla continuó. Apenas volví de Australia, fui directo a la estación de policía para presentar cargos formales contra mi hermana y mi madre por allanamiento de morada y agresión. Mi hermana había traído a un hombre desconocido y violento a mi casa. Me había arrojado contra una pared. Y mi madre solo se quedó mirando. Ni siquiera intentó detenerlos. No iba a dejar que eso pasara desapercibido. Cuando presenté la denuncia, me informaron que el caso de servicios de protección infantil contra mi hermana seguía abierto. Me molestó saber que aún no se había tomado una decisión definitiva, especialmente después de todo lo que ella había hecho. Había sido arrestada junto a un hombre que agredió a varios oficiales. ¿Cómo no veían que era una madre absolutamente incapaz? Esa tarde me fui de la estación frustrada, pero con la convicción de que había hecho lo correcto. Solo quería a mis sobrinos de vuelta. Me dolía pensar que seguían bajo custodia de extraños. Aunque sabía que estaban mejor ahí que con mi hermana, yo sabía que podía darles algo mejor. No dejaba de pensar en cómo se los llevaron, sin sus zapatos, sin su peluche, sin su consola. Mi sobrino menor dormía cada noche con un perrito de peluche. Desde que se fueron, yo había estado durmiendo con él. Verlo cada mañana me rompía el alma. No podía hacer mucho, salvo esperar. Entonces, un mes después del arresto de mi hermana, recibí la llamada. Era de Servicio de Protección Infantil. Habían tomado una decisión. Quitarían oficialmente la custodia de mis sobrinos a mi hermana, y los pondrían bajo protección estatal indefinida. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. ¿No es lo que ya estaba pasando? La diferencia, explicó la agente, es que ahora su hermana tendría que pasar por un proceso judicial si alguna vez quisiera recuperar la custodia. Y que, si algún familiar más adecuado aparecía, podría solicitarla. Y en ese momento lo supe. Ese familiar iba a ser yo. Ese mismo día,
Abrí un caso legal por custodia total de mis sobrinos. No me importaba cuánto costara. No me importaba cuánto durara. Iba a contratar al mejor abogado posible. Sabía que estaba entrando en una de las batallas legales más duras que existen. Pero no iba a retroceder. Sin embargo, antes de que empezara el juicio de custodia, el juicio por el allanamiento y agresión en mi casa se programó primero. Iba a ver a mi hermana en la corte por primera vez desde aquel día. El día que me escupió en la cara mientras yo sangraba y mis sobrinos lloraban. Y sí, nos vimos en la sala del tribunal. Fue tenso. Y entonces, el juez mencionó que yo había iniciado un proceso por la custodia de sus hijos. Mi hermana se enteró en ese instante. Su abogado defensor público no se lo había dicho. Y se volvió loca. Giró lentamente hacia mí, gritó mi nombre con una furia animal y se me lanzó encima como una bestia rabiosa. Me arañó la cara, intentó arrancarme mechones de pelo, y me mordió el antebrazo con tanta fuerza que sangró. Fue horrible. Una escena digna de una película de terror. Todo, frente al juez. Los agentes de seguridad la separaron de mí. Pero para ese momento, ya estaba todo sellado. Su ataque fue la evidencia más clara y contundente de lo inestable y peligrosa que era. Los cargos criminales en su contra se acumularon. Tantos, que terminó condenada a cadena perpetua. Los delitos eran tantos y tan graves que no tenía opción de apelar. Mi madre, bueno, ella salvó su pellejo testificando contra mi hermana. Sí, la misma madre que siempre la defendió, ahora la traicionaba en la corte, llorando lágrimas falsas mientras intentaba salvarse. Recuerdo mirarla desde mi asiento, escuchándola culpar a mi hermana por todo, y pensé, esta es la última vez que te veré. La última vez que quiero verte. Y lo fue. No volví a tener contacto con ella. Después de ver cómo mi madre traicionaba a su hija favorita en la corte con tal de evitar ir a prisión, entendí con más claridad que nunca que mi familia biológica estaba podrida, y que yo no quería tener ningún lazo con ellos nunca más. Pero la batalla no había terminado. El juicio por la custodia de mis sobrinos empezó, y el padre biológico apareció, junto con parte de su familia, para intentar reclamar la patria potestad total. Eso solo hizo que el proceso se alargara. Fueron casi 2 años de batallas legales. Audiencias, entrevistas, exámenes psicológicos, visitas supervisadas, evaluaciones del hogar, y mucho más. No me importaba. No iba a rendirme. No había fuerza en esta tierra que pudiera alejarme de esos niños otra vez. Finalmente, después de años de desgaste, gané. El juez me otorgó la custodia total de mis sobrinos. Mis niños. El día que los llevé de regreso a casa fue inolvidable. Ambos llegaron con una mezcla de sorpresa, alegría y nervios. Cuando entraron, vieron las habitaciones que les había decorado con tanto amor, sus camas nuevas, pósters de sus personajes favoritos, sus consolas en escritorios bien iluminados, ropa nueva colgada en los armarios, y todo lo que alguna vez les prometí. Mi sobrino menor entró corriendo a su cuarto y gritó, «¡Mi perrito!», al ver el peluche que yo había guardado todo ese tiempo para él. Saltó a mis brazos y no me soltaba. Lloraba. Mi sobrino mayor vino detrás. Me abrazó por la espalda, y pronto estábamos los 3 abrazados, llorando juntos, pero esta vez, de felicidad. Me acarició el pelo con sus manitas temblorosas, me miró a los ojos, y me dijo con la voz quebrada, «Lo sabía, tía. Sabía que volverías por nosotros». En ese momento supe que todo el dolor, cada lágrima, cada golpe emocional, cada enfrentamiento legal, había valido la pena. Mi casa ya no era solo mi refugio. Ahora era nuestro hogar.